esta fase de administración de los recursos procede cuando ya el Estado tiene recursos para poder disponer de ellos. Y de esa cuenta es que primero va a realizar una programación. Luego de la programación viene la distribución de los recursos para que los órganos del Estado puedan manejarlos. En la práctica no es ese orden con que se da. Estoy hablando de obtención, administración y erogación de los recursos. En la práctica, lo que se da primero es esta segunda fase. Desde el momento en que el presupuesto es creado, autorizado por el Congreso un año antes de que termine el año fiscal que se está viviendo, para que cuando empiece el nuevo año, en este caso el 2024, ya se tenga conocimiento de ese documento legal y cómo es que se va a realizar el gasto y cuáles van a ser los ingresos. Por eso les hago esa aclaración. En la práctica, primero es la fase de administración y la fase de obtención de recursos y erogación se dan simultáneamente. Pero por cuestiones metodológicas lo explicamos en esa forma. Entonces la fase de administración es cuando se autoriza el presupuesto, pero desde luego para llegar a presentar esa iniciativa de ley por parte del Ministerio de Finanzas al Congreso, previamente hay mucho trabajo por parte de los órganos del Estado. De los primeros meses del año, ahorita ya empezaron los distintos órganos del Estado a preparar su presupuesto. O sea, cada órgano hace su presupuesto. Y ustedes van a leer la fecha en que cada uno de esos órganos debe trasladar al Ministerio de Finanzas, a la Dirección Técnica del Presupuesto, su proyecto. Cuando ya la Dirección Técnica del Presupuesto tiene recopilados los presupuestos de los distintos órganos del Estado, entonces ya con la Secretaría de Planificación empiezan a aportar, dicen los medios. ¿Por qué aportar? Porque desde luego todos los órganos del Estado inflan sus presupuestos con una serie de gastos que muchas veces ni los van a poder realizar durante el ejercicio. Y la Dirección Técnica del Presupuesto y la Secretaría de Planificación lo que tienen que hacer es tomar en cuenta los gastos más esenciales, los primordiales en atención a las necesidades de la población y también los propios, o sea, los propios gastos que tiene el Estado, o sea, por ejemplo, los salarios o los compromisos, como en el caso del Ministerio de Educación. Imagino que han oído al respecto. ¿Qué instituciones participan en esta fase? Pues está el Ministerio de Finanzas Públicas, o sea, el ministro es el responsable de lo que se va a presentar al Congreso de la República, la Dirección de Contabilidad del Estado, la Dirección Técnica del Presupuesto y la Secretaría de Planificación. Ahora bien, ¿qué es lo que se está plasmando en ese presupuesto? Todo va a depender de la política financiera, del gobierno de turno. Depende de cuáles sean los objetivos, los propósitos de la clase que va a llegar a gobernar, o sea, el partido que va a llegar a gobernar. Así es como se orienta el gasto. En el presente caso, o sea, lo que estamos viviendo en nuestro país,
hubo mucho problema con respecto a la creación del presupuesto. Se presentó un proyecto preparado por técnicos, sin embargo en el Congreso lo digeraron todo, pasaron dineros de un ministerio a otro, a distintos órganos, y la política que estaba empleando el gobierno era entorpecer la llegada del nuevo gobierno. Por eso ustedes, me imagino que leyeron en diciembre, noviembre y diciembre fue la época del alboroto, de que los del partido Semilla, los diputados que ya estaban en el Congreso, decían que preferían que se quedara el presupuesto anterior, porque cuando el Congreso no aprueba el presupuesto del ejercicio siguiente, en la ley del presupuesto dice que quedará vigente el del año anterior, o sea, el año que se está cursando. Y eso es lo que sucedió. Pero no porque el Congreso no lo haya aprobado. O sea, ahí las baterías estaban orientadas totalmente a entorpecer la actividad del actual gobierno. Entonces lo aprobaron. Y muchos órganos, incluso órganos internacionales, aconsejaron al presidente Yamatei a que hiciera uso del veto de ese presupuesto. Pero aunque él haya negado por muchas veces que él no estaba participando dentro de toda esa oposición, definitivamente era el que estaba detrás, porque si no ahí hubiera demostrado que realmente él no participaba en ese complot y no lo vetó. Fue una acción de inconstitucionalidad por una fundación que la borraron del mapa en el presupuesto y que tiene mucha participación en la actividad social y de beneficio para algunos sectores de aquí en Guatemala, la que presentó esa acción de inconstitucionalidad y se la dejaron por lugares. Y así fue como suspendieron el inicio de la vigencia de ese presupuesto. Al haberles otorgado el amparo provisional, la Corte pues quedó en suspenso, inició el año y automáticamente por ley tenía que aplicarse el presupuesto del 2023. Desde luego, después de que esta asociación o fundación, no me recuerdo, presentó ese amparo, otros 3 o 4 presentaron amparos en otras líneas y les otorgaron también los provisionales. Todavía no se sabe del definitivo, pero ya no va a ir por la misma línea. Pero todo depende entonces los ingresos y los gastos de la política financiera. Y la política financiera es una facultad que ejerce el gobierno de turno. Luego tenemos la fase de erogación o gasto. La fase de erogación pues no es más que ejecutar el presupuesto. Y lo van a ejecutar los distintos órganos del Estado. Los ministerios, por ejemplo, todos los ministerios. Y algunos otros órganos como incluso la universidad, que recibe un porcentaje por mandato constitucional. Las secretarías también. Las secretarías, la SAT, por ejemplo, ustedes tienen que llegar a la conclusión cuando lean la ley de la SAT, que la SAT no recibe dinero del presupuesto de la nación. O sea, la SAT se lo gana. Porque en la ley de la SAT lo que dice es que le van a pagar una comisión en base a los tributos que recauden. Y es un 2%. Entonces, si su recaudación es baja, sus ingresos van a ser bajos. Si sus ingresos son altos, como actualmente está sucediendo, la captación de tributos es alta, como está sucediendo, su comisión también va a ser alta. Y el otro ingreso que tiene es por las actividades propias que realiza la administración tributaria. Un ejemplo, si ustedes quieren cambiar el color de su vehículo, tienen que hacer un trámite en el registro fiscal de vehículos, y por eso les cobran. Si van a hacer el cambio por una venta, igual les van a cobrar una tasa. Y así van a pedir certificaciones, les cobran también. Bueno, ahí tienen, en el caso de la derogación, todos los órganos del Estado responsables de
gastarse lo que dice el presupuesto. Pero un presupuesto puede señalarle al Ministerio de Salud, por mencionar uno, 200 millones, y así dice en el gasto. Pero esos 200 millones es el techo presupuestario. O sea, hasta ahí tiene que llegar, no obligadamente se los tiene que gastar. O sea, esa es una proyección la que se está haciendo. Pero, como tienen ese techo, muchos órganos, lo que yo les decía el otro día, pretenden llegar a ese techo aunque sea un gasto mal efectuado o un gasto que realmente no tiene equivalencia con lo que se está percibiendo, ya sea en servicios, por ejemplo, o en la realización de una obra. ¿Qué instituciones son las que participan aquí directamente? Pues, primero que nada, la Tesorería Nacional, la Dirección de Contabilidad del Estado, los ministerios de Estado y o cualquier otro órgano estatal que tenga asignados recursos. Y especialmente, fíjense, la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas, por mandato constitucional, es la responsable de fiscalizar a cualquier ente que maneje recursos del Estado. Cualquier persona, incluso particulares, si por X razón les asignan recursos, pueden ser fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas. Y eso era lo que yo les hablaba el otro día, el presupuesto de cuentas. Recuerden que les pregunté eso, ¿cuántos presupuestos tiene Guatemala? Y todos piensan que uno. Y la realidad es que Guatemala tiene dos presupuestos. El presupuesto que se aprueba antes de que termine el ejercicio fiscal y el presupuesto que se presenta al finalizar el ejercicio fiscal, que es el presupuesto de cuentas. Y es del que nunca se oye mucho o no se oye nada de una discusión en el Congreso de la República, y es el que refleja los verdaderos ingresos y los verdaderos gastos, y esencialmente la forma, si fue buena, mala, legal o ilegal, de cómo se realizó ese gasto. Ese es el trabajo de la Contraloría. Bueno, hablando de la actividad financiera del Estado, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? Licenciado, buenas tardes. Los fondos privativos también son sujetos a fiscalización. Todo lo que venga del dinero del Estado es fiscalizado. Tiene que ser fiscalizado. Licenciado, buenas tardes. Dos preguntas. En la última usted estaba diciendo sobre las cuentas de presupuesto que tiene Guatemala y dijo que eran dos. ¿Cómo se da la segunda? Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta, mencionó qué instituciones participan, solo la Comisión de Finanzas, Ministerio de Contabilidad y Tesorería Nacional. ¿Sería capaz de relacionado? Para los que no logren apuntar todo lo que estoy hablando, la otra semana nos toca doctor, ¿verdad? Yo voy a aprovechar el tiempo, en lugar de venirme desde las 3 de la tarde aquí para encontrar parqueo, voy a aprovechar para mandarles ya el material. Solo para que no se me olviden las preguntas. Yo no hablé de cuentas, hablé de dos presupuestos. Que hay un presupuesto inicial que es hecho en base a puras proyecciones estadísticas, en base a las variables macroeconómicas que ha dado el Banco de Guatemala. Porque ¿cómo podría saber
el Ministerio de Finanzas o la SAT, ¿cuánto se va a recaudar de IVA para el 2024? Una cifra exacta no la puede tener. Entonces, los datos estadísticos de las últimas recaudaciones, ¿sí? Las proyecciones de cómo va a estar el mercado internacional, las importaciones, todos esos elementos son los que se toman en cuenta para decir tanto se va a percibir, ¿sí? Y siempre incluyendo el crecimiento vegetativo, así es como se le llama, que tienen los impuestos. O sea, aunque la SAT no hiciera nada, siempre va a haber un aumento en los ingresos, a no ser que se den catástrofes naturales como la que vivimos del COVID. O sea, eso son las excepciones. Pero en una situación normal, por ejemplo, vehículos, la administración tributaria no va a fiscalizar en forma exagerada que no haya contrabando de vehículos, por todas esas situaciones. Y sin embargo, crece el impuesto, la recaudación de ese impuesto. ¿Por qué? Muy sencillo. Ingresan más vehículos. Siempre hay gente comprando vehículos nuevos, usados, etc. UCI. Siguen siendo los mismos propietarios. Sigue siendo la misma tierra. Pero en el transcurso del año, ¿se hacen o no se hacen compraventas de lotes que están parcelando fincas? Entonces ahí surgen nuevas fincas que van a pagar nuevo impuesto. Y en la forma como se está haciendo en la actualidad, pues de una vez los inscriben por 1 billón o 900,000, 1,5 millones. Con mucha mayor razón va a subir el UCI. A eso es lo que se le llama el crecimiento vegetativo. Y la otra pregunta era sobre qué instituciones. Las repito, pero eso lo van a tener ahí en material. La Dirección de la Tesorería Nacional, de la Contabilidad del Estado, la Dirección Técnica, los Ministerios de Estado y la Contraloría General de Cuentas. Veamos ahora, se dan cuenta, ya voy un poquito más acelerado, ¿verdad? Y es porque acabo de ver todavía en proforma el calendario de exámenes y ya están allá a la vuelta de la esquina. 19. Empiezan el 20 según esa proforma. O sea, me quedan 3 clases. Lunes, martes 20. Solo la otra semana y el lunes un día antes del examen. Entonces, no, pero los comerciales los voy a decir al final. Vamos ahora a los recursos públicos. Se entiende por recursos públicos todos los ingresos que perciba el Estado, cualquiera que sea su naturaleza, todo ingreso que tenga el Estado. Hablábamos, por ejemplo, de los tributos, hablábamos de las actividades propias del Estado, hablamos de las frecuencias, hablamos de los arbitrios. Hay una gama de recursos que tiene el Estado. Las regalías derivadas de las concesiones mineras. Entonces todo lo que el Estado logra captar son recursos. Reciclajes también, dicen. ¿Perdón? Reciclaje. Reciclan papel. Hay un montón de actividades que tiene el Estado para poder recibir dinero. Como mañana habla aquí del reciclaje. Lo que recibe la presidencia de parte de Taiwán, ¿Eso cómo es? ¿se recuerda el caso? Que se tiene información de que... ¿Cuál? Hay que hacer el caso por tío. Yo No son donaciones. no menciono nombres. No voy a estar fuera. No, ahorita yo estaba hablando de recursos públicos en términos generales. Luego vamos a ir a la clasificación de los recursos. Y ahí vamos a hablar de temas como usted está señalando. ¿Sí? Bueno,
Entonces entendemos que recursos públicos son todos los ingresos que tiene el Estado y que puede obtenerlos de variadas formas siempre y cuando sean legales. Más de algunos está pensando, y los préstamos, que es diferente a lo de Taiwán, los créditos. Bueno, en eso hay una discusión, les dije yo del primer día. Si el crédito público que genera la deuda pública es realmente un recurso o es un mecanismo que tiene el Estado de agenciarse de dinero para poder atender determinadas necesidades que la mayor parte de las veces se especifican en lo que aprueba el Congreso de la República. Y la discusión es que si ese dinero hay que devolverlo con intereses y que se paga con verdaderos recursos provenientes generalmente de los impuestos, entonces el crédito público realmente es un recurso. Pero eso lo vamos a terminar de discutir cuando hablemos del tema del crédito público. Hay una definición de Giuliani von Rouge. Von Rouge se escribe. Von Rouge. Él dice, son todas las entradas que obtiene el Estado. Pero oigan lo que dice, preferentemente en dinero. Preferentemente en dinero. Y desde luego coincide con los demás en que esos dineros son para que pueda atender necesidades administrativas o necesidades sociales. Hay otras 3 o 4 definiciones por ahí. Pero esta me gusta explicarla porque dice preferentemente en dinero. ¿Por qué es que dice eso? ¿Perdón? Porque podemos recibir donaciones de computadoras. Donaciones de computadora, eso ya no es dinero. Fideicomisos. Eso ya son bienes. Fideicomisos. Fideicomiso es otra cosa. Eso está en el derecho mercantil. Para eso necesita un banco del sistema y es otra cosa. Preferentemente en dinero, como dice la compañera, donación, y no donación de dinero, sino donación de bienes, muebles. Hay otros países que han donado tractores, camiones, o sea, hay una gama. Pero, ¿perdón? También, el dinero es un bien, y es preferentemente en dinero, es lo esencial. Pero hay algo más. México, para no ir tan lejos, porque hay otros países en América del Sur. Aparte de esto que estamos hablando, México tiene minas de oro, minas de plata, minas de cobre. Y las leyes establecidas que gravan con impuestos esas actividades no pagan dinero. ¿Con qué pagan? ¿Ah? Con el producto que están exportando. ¿Para qué quiere México? Es la idea. ¿Para qué quiere México pesos? Si puede obtener oro. Y el oro en el mercado internacional va a tener mucho más valor. Aquí explotaron oro y luego se lo llevaron y nos dejaron regalías de quetzales. Espejitos. Bueno, entonces esa definición me gusta por eso, porque dice preferentemente en dinero. Y ahorita que vayamos a analizar la clasificación de este tratadista, que es uno de los mejores que hay, que hubo, se van a dar cuenta por qué dice en su definición preferentemente en dinero. ¿Cuáles son las características de los recursos públicos? Una característica es la existencia del Estado como sujeto activo. Es el Estado porque es el que está percibiendo esos recursos. La
otra es la riqueza que el Estado percibe y que decíamos puede ser de muy variada índole. Un tercer elemento es la autorización legal para percibir esa riqueza. Por ejemplo, puede la administración tributaria cobrar una tasa de impuesto del IVA diferente a la que está en la ley. No. Puede en el impuesto sobre la renta variar los parámetros que graban el ingreso de los asalariados. Si no puede hacer eso, mucho menos cobrar un impuesto que no existe en la ley. Hablando de las donaciones, cuando lean la ley de presupuesto se van a dar cuenta que las donaciones pueden ir dirigidas, por ejemplo, al Ministerio de Educación, computadoras, y la entidad donante llega y entrega las 1000 computadoras a los institutos de educación media aquí en Guatemala. El director de ese o de esos 2 o 3 institutos puede recibir esas computadoras y decir van a utilizarlas los últimos años, que son los que más la van a cuidar. ¿Puede hacer eso? ¿Por qué no? Si es para ellos. Sí, puede. ¿Por qué no? ¿Ah? Porque tiene que ser un trámite previo. Tiene que hacer un trámite previo, dice la compañera. A ver, ¿qué piensan los compañeros de atrás? No lo escuchamos. A ver, porque están hablando de atrás. Bien, No, sí venga, puede mucho ser lo que da atrás, sin van a ver. necesidad de pedir autorización porque es una donación. ¿Cómo? Sobre la reglamento interno de la institución, básicamente, se vean resultados. Hay burocracia. Un recibo de que estoy recibiendo, una persona de parte de la universidad, pero no hace un trámite. No. La compañera, perdón. Ahí sería, un director de colegio no podría aceptar algo así, sería el director departamental de educación, previa autorización de la O sea, usted está de acuerdo que lo pueden repartir de nada. no, tiene que estar autorizado por el director departamental con autorización de la ministra de Educación. Para O sea, ya le subió de grado con la autorización de la ministra de Educación. Lo que pasa es que hay A ver, la compañera, perdón. Yo lo que pienso, mi criterio es de que si se va a recibir una donación tiene que tener un presupuesto. Entonces, si tiene el presupuesto de esa actividad o esa ingreso que tiene el Ministerio de Educación, sí se puede hacer, pero solo si se hace previamente un contrato entre ambos, entre el Ministerio de Educación y los colegios o institutos, ¿verdad? Para que esto pueda estar aprobado y ya la Contraloría General de Cuentas ya pueda hacer. Fíjese que si actuáramos aquí en Guatemala en esa forma, menos que recibamos donaciones. No, lo único que, perdón, está a través de un convenio de compañera. Todo lo que ustedes quieran, pero yo pregunté si ellos podían disponer de una vez de esos bienes. No. Esa es la pregunta. Sobre la base de lo que usted dijo, autorización legal para percibir la riqueza. Está autorización legal. ¿Quién da la autorización legal? Lo van a leer en la ley del presupuesto para que se den cuenta cómo es importante esa ley. El Ministerio de Finanzas Públicas es el responsable de emitir la resolución donde se recibe la donación y entonces ya faculta al órgano para quien fueron donadas para que las ejecute, las reciba, lo que sea. Hace muchos años, cuando estaba en el presupuesto, les conté, ¿verdad?, lo de la carretera de Petén. Hubo un país que donó tractores, camiones, paylover, de todo para que hicieran la carretera. Y en ese tiempo era más difícil controlar la corrupción y se fueron directamente a Petén. La carretera nunca se construyó y desapareció todo eso. Jamás fue registrado
como bienes del Estado, porque para eso es que tienen que pasar. Por eso es que cuando ustedes trabajan en una institución del Estado y le dicen, aquí está la computadora, lleva un gran papel allá atrás, una calcomanía con un número, etcétera, y los hacen firmar, ¿sí? Porque ustedes son responsables de ese bien. Y cuando uno se va, se le olvida que firmó, ¿verdad? Y si el día de mañana quiere hacer un trámite y le dicen su solvencia del tiempo finiquito de cuando trabajó en tal lado, no la tengo. Lo va a buscar y tal vez esos papeles ya no existen. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es solo estar poniendo la firma, perdón? En las escuelas sucede mucho eso con los escritorios. Tienen que acumularlos, aunque ya solo esté la estructura metálica, porque tienen un BIC que está registrado y tienen que entregarlo. La compañera para los de allá atrás está hablando de que en las escuelas también se exige que los maestros sean responsables de los pupitres que reciben, aunque esos ya sean solo los huesos, quiero decir los tubos, ¿eh? Bueno, ya hablamos bastante de esto, de los recursos en general y de las características, pero me faltó una. Esa riqueza debe de aplicarse. Esa riqueza debe de aplicarse. Y desde luego, ¿en qué se utiliza todo lo que percibe el Estado, los recursos? Son dos grandes rubros. Las actividades, las necesidades propias del Estado y las necesidades de la sociedad. ¿Sí? Y ahí tienen ustedes para poner ejemplos un montón, por eso no pregunto nada de eso. Bueno, veamos ahora la primera clasificación. La primera clasificación corresponde a este tratadista. Él es argentino, su obra son 2 libros de este grosor, están aquí en la biblioteca para que lo quieran leer. Y él, cuando clasificó los recursos, dijo que estos los vamos a dividir desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo. Y habla primero de los recursos atendiendo a su naturaleza. Según su naturaleza, los recursos se pueden clasificar en dinero, especie y servicio. Entonces, ahí encuentran ustedes la razón de por qué él en su definición dice todos los ingresos que tenga el Estado, preferentemente el dinero. Porque él señala que hay otras 2 formas que el Estado puede percibir. El del dinero, pues no es mucha la explicación. Es el uso de la moneda, cobrar tributos o cualquier otra forma de obligaciones que tienen los particulares para con el Estado y lo pagan en dinero. ¿Sí? Los que llaman la atención es el especie y el servicio. Esas son 2 formas de recurso que vienen desde el Estado feudal. Para los que han visto las películas de Robin Hood, creo que es el mejor ejemplo que les puedo poner. ¿Se recuerdan cómo el sheriff, creo que es que le decían, va a cobrar impuestos a los señores feudales y obligaban a los siervos de la gleba, a los agricultores de aquella época, a pagar impuestos? Y entonces cuando no tenían con qué pagar, o sea, cuestión de dinero, entonces lo hacían en especie. Y la especie no era más que cubrir o pagar los impuestos con sus cosechas, con sus aves, con sus semovientes.
Y el servicio era cuando no tenían dinero y no tenían con qué pagar en especie. Entonces los hacían trabajar en las tierras del rey. Y como había muchos señores feudales que eran más poderosos que el rey, entonces también ellos cobraban impuestos y los hacían trabajar, o sea, poniendo su fuerza de trabajo a favor del señor feudal. Esto evolucionó. En la actualidad, yo no tengo conocimiento de que todavía se aplique el recurso del servicio, o sea, poniendo la fuerza de trabajo a favor del Estado. Aquí en Guatemala ese recurso del servicio existió y se creó el decreto 1474, decreto gubernativo 1474, un 14 de septiembre de 1933, y el que lo creó fue el general Jorge Ubico. Y básicamente consistía en que las personas tenían que trabajar 2 semanas prestándole servicio al Estado, y si no lo hacían, entonces eran objeto u obligados a pagar una multa. A eso, pero fue la última vez que se dio en Guatemala ese recurso del servicio. Ahora la especie tampoco existe en Guatemala. Ustedes no han visto que un cafetalero vaya a pagar el yusi a la municipalidad con tantos quintales de café, o que vayan a dejar tantas vacas ahí al frente de la municipalidad. No hay especie. La especie son todos aquellos objetos que tienen un valor, todos aquellos bienes que tienen un valor representativo en dinero. A eso se refiere la especie. ¿Y por qué la menciona él? Porque sencillamente hay muchos países, como el caso de México, el caso de Chile, que la explotación de esos bienes minerales, como el oro, la plata, el cobre, sus leyes fueron creadas no para que se pagara el impuesto que grava la explotación, para que se pagara en dinero, sino para que se pagara en especie. Un ejemplo, si el dinero representaba 100,000 quetzales, entonces pagan con oro una cantidad en oro que represente los 100,000 quetzales. Y el Estado tiene la facultad entonces ya de comercializarlo, y lo va a comercializar de la mejor forma. Sabe que el oro no se va a evaluar, como pasa con el peso mexicano que fluctúa. Ahí tienen un ejemplo. Aquí hemos explotado oro, plata, níquel, petróleo, y nunca se ha dado un pago en especie porque jamás se ha creado una ley que venga y los grave con impuestos, sino lo que pagan es en base a una contratación, y lo que pagan se le denomina regalías. Y el nombre está bien dado, ¿verdad? Porque lo que hacen es regalarnos un poco, una mínima parte de lo que se lleva. Bueno, eso es atendiendo a su naturaleza. Atendiendo a su fundamento jurídico, se dividen en originarios y derivados. Originarios y derivados. Los recursos originarios, como su nombre lo dice, vienen de la propia actividad del Estado.
esa actividad puede ser industrial, puede ser agrícola, puede ser económica, etcétera, no importa. Lo que importa es que son recursos que provienen de las actividades que realiza el Estado. Por ejemplo, hace muchos años, cuando muchos de ustedes no habían nacido, pero nosotros contábamos con una línea marítima, los mercas. Contábamos con una línea aérea, Aviateca. Contábamos con una industria lechera. Todas esas eran instituciones del Estado. En su momento fueron privatizadas. Y siempre lo he dicho, que son empresas que surgieron no con el ánimo de prestarle un servicio a la comunidad. ¿Cómo iba a competir Aviateca con Pan American en ese tiempo? Por decirles un ejemplo. ¿Cómo iba a competir un barco de Flomerca rentado contra empresas como Seaboard Marine o Maersk, que son mundiales, y que sus viajes eran cada 15 días, y las otras eran 2 a la semana? Los aviones rentados para competir con todos esos monstruos que existían en ese tiempo, imposible. Ahí la orientación de esas empresas definitivamente fue otra. Y vamos a profundizar cuando veamos la clasificación de Héctor Villegas. Entonces, la papaya voladora, se está acordando aquí el compañero. Estos son los recursos originarios, los que provienen de las actividades que realiza el Estado. ¿Y por qué se llama la clasificación atendiendo a su fundamento jurídico? Porque todas esas actividades están basadas en normas de derecho privado. O alguien podía obligar a una persona a que se subiera obligadamente a un avión de Aviateca. No, ¿verdad? Todas esas actividades son basadas en normas de derecho privado. Ahora, los derivados, los recursos derivados, todos estos son aquellos recursos que provienen de los tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los recursos derivados son los que provienen de la actividad tributaria que realiza el Estado. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y su base está en el derecho público. Alguien tiene la libertad de decir, no pago impuestos, estando en la obligación de hacerlo. ¿Puede decir eso? No. Todos coinciden que no puede, o que sí puede. Puede. Yo puedo decir no pago impuesto. No voy a pagar el impuesto del IUCI. El último trimestre que terminó el 31 de diciembre. Y no lo pagué y venció ahorita a finales de enero. Perfecto. Al rato me va a dar un requerimiento. Y me va a decir, usted no lo pagó y ahora tiene que pagar multa y tiene que pagar los intereses. O sea, ya va el poder coercitivo del Estado. Por eso son normas de derecho público. La otra clasificación es según su carácter eventual o permanente. Según esa clasificación, que ya no voy a escribir el nombre, según su carácter eventual o permanente, los recursos pueden ser ordinarios y extraordinarios. No, extraordinarios. Cuando un recurso es ordinario, cuando siempre aparece
en el presupuesto de la nación. O sea, es constante cada ejercicio fiscal. Un ejemplo de recursos ordinarios son los impuestos. Los arrendamientos de tierras siempre están rentadas. O sea, siempre están apareciendo en el presupuesto de la nación y sirven para atender necesidades ordinarias. Necesidades ordinarias. Lo contrario de los recursos extraordinarios. Estos nunca aparecen en el presupuesto de la nación. Porque surgen para atender necesidades extraordinarias. La última novedad de recursos extraordinarios, ¿cuándo fue? Para la pandemia. El Estado tuvo que hacer maromas para poder obtener recursos y para que se hicieran bonitos contratos con Rusia, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben. Un recurso extraordinario, hablando de impuestos, es por ejemplo el IEMA, que hace más de 15 años surgió el impuesto a las empresas mercantiles y agropecuarias. Y surgió para tener vigencia un año, porque la situación económica del país estaba muy debilitada, y entonces el Estado necesitaba dinero para poder atender necesidades de la población. Y en componendas o en acuerdos con el Congreso decidieron crear ese impuesto, que es en base a los activos que tienen las empresas. Y el primer año su rendimiento fueron 400 millones. Estuvo bonita la entrada. Y entonces, para el siguiente año lo volvieron a aprobar. Y así lo fueron aprobando año con año. Cambiaron gobierno y el nuevo gobierno, al ver que cada año iba subiendo ese impuesto extraordinario, lo seguían aprobando. Y cada año el Congreso lo aprobaba. Pero hubo un momento en que ya llevaba más de 8 años como extraordinario. Y estaba apareciendo ya entonces como una ampliación dentro del presupuesto de la nación. Se le podía seguir llamando extraordinario. Y cada gobierno le cambiaba el nombre. Entonces hay un Congreso que dice, esto ya no puede considerarse extraordinario. Ya son 1.200 millones los que se están percibiendo anualmente. La última cifra que yo vi, pero eso ya es de hace algunos años. Eso ya hay que ponerlo dentro del presupuesto. Y entonces se emite en la ley, el Congreso, donde dice que ya no tiene carácter extraordinario, sino que ordinario, y entonces ya aparece aprobado en el presupuesto de la nación. Antes, para poder existir, era una ley aparte, la que lo aprobaba. ¿Y cómo se llama actualmente? ¿Algún empresario por allí? ¿O alguien que trabaje en alguna empresa? No. El impuesto de solidaridad, el ISO, porque lo han oído por sus siglas, el ISO, impuesto de solidaridad. Entonces, a eso se refiere el impuesto extraordinario, que nunca está dentro del presupuesto de la nación y que se tiene que crear para emergencias de carácter económico, emergencias derivadas de fenómenos sociales, como una guerra, o fenómenos de la naturaleza como un terremoto, o cuando llueve exceso como ha sucedido allá en Izabal, que el Estado tiene que ver de dónde obtiene recursos para poder atender esas necesidades, y ojalá no nos pase con lo que empezó a suceder ahorita en Suchitepeques, Retaroleo y Quetzaltenango. Ya van cuatro
4 muertos, ya el Estado está haciendo uso de recursos que no estaban contemplados, llevando gente especialista en cuestiones de virus o bacterias, y si eso sigue creciendo, pues van a tener que tener en un momento dado más recursos, como sucedió con el COVID. Es decir, que Dios nos haga recompensados. Bueno, eso es lo de la clasificación objetiva. La subjetiva la van a leer ustedes en el material, prácticamente son dos, pero una se refiere a que el Estado capta recursos de los particulares y la otra que el Estado capta recursos de sus propias actividades. Ahí se los puedo resumir. Hay un párrafo ahí para que lo entiendan. Bueno, veamos ahora la clasificación de Héctor Villegas. Héctor Villegas. Yo se las voy a ir enumerando. Aquí porque ese documento te lo mandé a vos. Había subdivisiones. Aquí no hay subdivisiones. Un primer recurso es el que se denomina recurso gratuito. ¿En qué consisten los recursos gratuitos? A ver, la compañera ya de blusa blanca, cuello alto. ¿Pueden ser los que se otorgan para la población en general? No, porque no es a la población, es al Estado. O sea, los recursos que obtiene el Estado en forma gratuita. ¿Cuál? No. Es la compañera que está al lado de ustedes. Ya lo dijeron, ¿verdad? Donaciones. Solo que ahí no le llaman donaciones, sino le llaman recursos. Él le llama recursos gratuitos. Y son todas las donaciones que hacen países, que hacen fundaciones, que hacen instituciones, que pueden ser nacionales o extranjeras. Aquí generalmente son extranjeras. Y en las cuales el Estado lo único que tiene que hacer es tender la mano y hacer el trámite legal que estábamos hablando hace unos momentos. Dice un autor, no me recuerdo el nombre, pero leía que para él las donaciones fueron las que vinieron a sustituir las guerras mediante las cuales se invadían a los pueblos y se apoderaban de sus territorios, de sus riquezas, etc. Y él menciona que las donaciones son las nuevas formas de subyugar a los pueblos desde el punto de vista económico. Un ejemplo en Guatemala, que lo trato de ubicar en esa explicación. Nosotros hemos recibido muchas donaciones de países del Oriente, ¿no? Hablan aquí de Taiwán, pero también se han recibido de Malasia, de Kuwait, todos los países que están de aquel lado. Y hubo un momento en que esas donaciones pues vinieron a reactivar en parte la economía. Aquí, por ejemplo, no existía la tilapia. Allá por aquellos años, cuando yo era pequeño, no existía la tilapia, hace rato. Existían las mojarras, ¿cierto? Mojarras. Ahora las tilapias tienen un gran mercado. ¿Quién fue el que donó las primeras semillas, que así les llaman, de tilapia? Alvin se llama. Gracias.
pues fue Taiwán. Y con eso le enseñaron a mucha gente a cultivarlas. O sea, no les donaron dinero, les donaron la técnica, la forma de poder explotar ese producto para poder alimentarse. Y de ahí otros pues tomaron la idea y ahora lo comercializan y son grandes lugares donde se siembra donde se produce este producto. Luego vienen otros que nos dieron donaciones y dicen, aquí la mano de obra es barata. Entonces necesitamos que allá estén produciendo, que nos ayuden. Entonces presionan al Congreso para poder traerse esa producción aquí al país. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso de atrás? Nunca, se dan cuenta, no mucho pregunto aquí adelante, ¿no? Me gusta que hablen los de atrás. Por ejemplo, el compañero de camisa rosada. ¿Cuál es el ejemplo de toda esa producción que se trajeron a Guatemala porque la mano de obra era barata? La maquila. Hay una ley, la ley de la maquila, que viene y le otorga a todos los que vienen a producir aquí para toda la materia prima y hacer un producto terminado y llevárselo de nuevo al extranjero, tienen un beneficio tributario. 10 años. 10 años en que, por ejemplo, no pagan impuestos sobre la renta. O sea, una ley ad hoc, hecha a dedo para todas estas personas que se dedican a esta actividad. Cuando empieza a subir el salario mínimo, ¿sí? y no están de acuerdo, pero que no pueden hacer nada al respecto, se van a otro país, como Honduras. El salario mínimo era mucho menor que el de Guatemala y se llevan sus industrias para esos lugares, porque son más beneficiosas para ellos. O sea, ese es el ejemplo que yo puedo poner respecto a esa lectura que tuve, de que las donaciones son una nueva forma de subyugar a los pueblos. Y entonces, yo te di, ahora tú me das. Y ustedes, esa es la maquila, muchos no van a decir que no lo han visto, que aparecen las maquilas abandonadas. No hay maquinaria, no hay nada. No les pagan los salarios, no les pagan su tiempo, vacaciones, aguinaldo, etcétera. Desaparecieron. ¿Por qué? Porque solo están vigentes 7 años, 8 años. Y cuando ya se aproxima el 10º año, desaparecen porque saben que van a empezar a pagar impuestos. Poco tiempo surge una nueva maquila. Es la misma ley, solo le cambian el nombre. Solo le cambian el nombre. Pero ahí es donde yo digo, no hay voluntad política. Porque si el Ministerio de Economía exigiera que cada maquila registrara su maquinaria, un número de serie, marca y cualquier otro dato, con los sistemas computarizados que hay ahora, pues ahí estaría. Y llega la otra y resulta que con la misma maquinaria, son los mismos. Y entonces podría hacer algo por esa clase trabajadora que quedó abandonada y que nunca pudo cobrar todo lo que le debían. Voy a seguir hablando y me voy a pasar en el programa. Bueno, la otra forma que él menciona de recursos son los recursos de sanciones patrimoniales. Los recursos de sanciones patrimoniales no son más que las multas. Las multas han cobrado mucho auge en nuestro país desde que se creó el Código Tributario. Y entonces
prácticamente se derogaron todas las multas que habían en las leyes impositivas y que variaban de ley a ley, de impuesto a impuesto. Y ese impuesto, esa nueva ley, este nuevo código tributario, generalizó y dijo, todos los que no pagan impuestos van a pagar de multa el 100% del impuesto omitido. Y con eso, todo el que no paga impuestos sabe. Viene la administración tributaria y va a fiscalizar una gran industria que exporta millones de millones. Y cuando la fiscaliza se da cuenta que los libros no están llevados de forma correcta, de forma legal, y que hay un impago de impuestos por unos 30, 40 millones. ¿Cuánto es la multa? 40 millones, 30 o 40 millones. Más los intereses desde la fecha en que debió haber pagado. Desde luego, la industria se va a defender. Primera audiencia, periodo de prueba, confirmación del ajuste, recurso de revocatoria, nos vamos al contencioso, desde el contencioso a la casación y todavía un amparo. Para eso pasa muchos años. Pero al final va a llegar. Y entonces van a pagar, a no ser que en el camino hayan cerrado la empresa. Que es lo que muchas veces sucede. Y las horas hombre que invirtió la administración tributaria se perdieron. En otros países no pasa eso. En Estados Unidos el que no paga impuestos se va preso. Aquí el mandato constitucional es que no hay prisión por deudas. Y entonces se dan esas situaciones que les estoy mencionando. Pero de ahí es donde ya aparece como un verdadero recurso las sanciones patrimoniales, las multas. O sea, Guatemala es nuevo, ese es su código tributario. Pero en otros países ya era desde hace muchos años el 100%. Otro recurso. Los recursos tributarios. Los recursos tributarios son todos aquellos que provienen de las economías de los particulares y se refieren a los impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y solo me quedan 3 recursos por explicar, pero me quedo ahí porque en la otra sección no me dejan llegar hasta las 20, 25. Las y cuarto es lo más que aguanto. Bueno, ahora unos comerciales. Está difícil hacer laboratorios aquí en clase. Pero vamos a hacer uno. Y va a ser el próximo miércoles. ¿Sí? Yo les voy a... Bueno, yo quería que lo hicieran en clase, pero no se puede. Bueno, yo les voy a mandar en los laboratorios, entonces los voy a mandar en conjunto todos. El de la SAT, el de Banco Guatemala y la ley monetaria. Y yo el lunes les explico si vamos a resolver uno o los dos en la clase del miércoles. Ahí les voy a explicar porque no nos queda otra. Y posiblemente todavía dé clases el lunes siguiente. Aun cuando, si se confirma lo que les decía al principio, los exámenes, el primer parcial empiezan el 20. A mí me toca el 22. Generalmente yo no doy clases un día antes de mi examen. Los dejo en la libertad de que vayan al cine, que vayan con la novia o el novio, o que se pongan a estudiar.
Es cosa de ustedes. Pero por cuestiones de exigencias y todo, sí voy a tener que dar clases el día antes del examen. Son presenciales y ahora están muy locos sobre esta cuestión. Y posiblemente lo utilicen para explicarles algo de la ley de la SAC. Solo esa ley. La otra ya es cuestión de ustedes, yo creo que ya casi les estoy diciendo cuáles voy a resolver en línea. La ley de Banco de Guatemala y la ley monetaria. Bueno, nos quedamos ahí, señores, y nos vemos.